Buenos días. Este es la presentación del resumen del libro El hombre mediocre, del autor José Ingenieros. Introducción. Los idealistas son seres cuya imaginación está llena de ideales. Un ideal es una hipótesis perfectible en la que la evolución humana es un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse a la naturaleza, que evoluciona a su vez. A medida que la experiencia humana se amplía, observando la realidad, los ideales son modificados por la imaginación, que no reposa jamás. Los ideales son, por lo tanto, reconstrucciones imaginativas de la realidad, que deviene de la experiencia y solo ella decide sobre la legitimidad de los ideales. Sin ideales, sería inexplicable la evolución humana. Se distinguen dos tipos idealistas. Uno, el idealismo sentimental o romántico. Para él, la imaginación no es inhibida por la crítica y los ideales viven de sentimientos. Dos, el idealismo experimental. Acá los ritmos afectivos son encarrilados por la experiencia y la crítica coordinada la imaginación. Corresponde el primero a la juventud y al segundo a la madurez. El primero es adolescente, crece, puja y lucha. El segundo es adulto, se fija, resiste y vence. Capítulo 1. El hombre mediocre. El autor muestra que el pastor ingenuo se asombra de la naturaleza, que la inmensa masa de los hombres piensa como la cabeza de ese ingenuo pastor. No entendería el idioma de quien le explicara algún misterio del universo o de la vida. Aura mediocrista. Como menciona a la desigualdad Plutarco, escribió este pensamiento: los animales de una misma especie difieren menos entre sí que unos hombres de otros. Montaigne compara a los hombres menos inteligentes con las bestias y que están lejos de los hombres excelentes, haciendo referencia a las clases sociales, teniendo en cuenta que se pueden establecer derechos y cosas comunes entre los hombres, pero estas serán siempre desiguales. La mediocridad, definida como la ausencia de características que distingue al individuo en la sociedad, los hombres sin personalidad. Caminan en el mundo siendo temerosos, mendigando favores, crecen moldeados por el mismo ambiente en el que crecen y se desarrollan. Por esa razón, su existencia es negativa. La falta de personalidad hace a los hombres incapaces de iniciativa, de resistencia. Van por la vida sin aprender, ni enseñar. Como dice el autor, muchos nacen, pocos viven. En torno del hombre mediocre. Si se pudiera medir los valores, se gradarían en escala continua, del bajo a lo alto. Entonces los tipos extremos y escasos. El hombre es un animal que evoluciona en las más recientes edades geológicas del planeta. No fue perfecto en su origen, ni consciente su perfección en volver a las formas ancestrales. Concepto social de la mediocridad. Cada individuo es el producto de dos factores, la herencia y la educación. La herencia tiende a proveer de los órganos y las funciones mentales que le transmiten las generaciones precedentes. La segunda es el resultado de las múltiples influencias del medio social en el que el individuo vive. Esta acción educativa es una adaptación de las tendencias secundarias a la mentalidad colectiva. El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad, es por esencia imitativa y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando sus rutinas, prejuicios y dogmatismos. El espíritu conservador. Todos los hombres de personalidad firme y de mente creadora, sea cual fuera su escuela filosófica o su credo literario, son hostiles a la mediocridad. La historia conserva el hombre de pocos iniciadores y olvida innumerables secuaces que lo limitan. Los mediocres encuentran una justificación, como todo lo que existe por necesidad. El eterno contraste de las fuerzas que pujan en las sociedades humanas se traduce por la lucha entre dos grandes actitudes que agitan la mentalidad colectiva: el espíritu conservador o rutinario y el espíritu original y de la rebeldía. Peligros sociales de la mediocridad. El error de lo desconocido los ata a mil prejuicios, tornándose temerosos e indecisos, carecen de iniciativa y miran siempre al pasado, truncan su honor por una prebenda y echan llave a su dignidad por evitarse un peligro. Renunciarían a vivir antes de evitar la verdad frente al error de muchos. Los estados se convierten en democracias. La dignidad es irreverencia, es lirismo. La justicia, la virtud es una estupidez. En la lucha de las conveniencias presentes contra los ideales futuros, ningún idealismo es respetado. La vulgaridad. Los vulgares son mediocres de razas primitivas. Habrían sido perfectamente adaptados en sociedades salvajes, pero carecen de la domesticación que los confundiría con sus contemporáneos. La vulgaridad es el blasón mobiliario de los hombres ensordecidos de su mediocridad. La custodia como al tesoro el avaro, aplasta bajo su zarpa, de sorda ciega y deleitase en lo grotesco. Capítulo 2. La mediocridad intelectual. El hombre rutinario es el hombre de espíritu estéril,
evita explorar nuevos espacios y disfruta repitiendo lo conocido. A este tipo de hombre le provoca horror toda innovación, ya que los cambios turban su tranquilidad y les produce desosiego. Asimismo, los hombres rutinarios aborrecen las ciencias, el erudicismo, la originalidad y la virtud para crear. Ya estos se encuentran acostumbrados a copiar y aceptar las ideas que circulan en la sociedad sin actitud crítica. En los rutinarios, todo es menor esfuerzo y en sus oídos las mentiras y las verdades tienen igual peso. Los rutinarios carecen de buen gusto y tampoco tienen aptitud para adquirir. El hombre es superficial, no estudia, puebla su cerebro de maximidades de almanaques y las repite con frecuencia como si fueran sentencias. El hombre rutinario carece de ideales, desconfía de la imaginación y huye de los hombres que sí la tienen. Los hombres rutinarios son inmunes a la pasión de la verdad, al ideal del pensamiento y a la duda. Ellos prefieren los prejuicios, ya que son esclavos de ellas. Los estigmas de la mediocridad intelectual. Para el verdadero hombre mediocre, la cabeza es un simple adorno del cuerpo. El mediocre es solemne y disfraza su oquedad con grandilocuencia. La mediocridad lo lleva a desdeñar el equilibrio de la belleza, la fuerza, la elegancia, la sabiduría, en nombre de lo inmediatamente provechoso. En ese sentido, adoran el sentido común. La mediocridad intelectual hace al hombre solemne, modesto, indeciso y obtuso. Evitando mirar desde el horizonte, prefieren los engranajes de la rutina. La mala decencia. Los mediocres, lejos de aceptar su inferioridad y falta de originalidad, tratan por el contrario de imponer sus usos y costumbres como vanguardia. Asimismo, la envidia, el engaño y la hipocresía la acompañan y con ellas destruyen al hombre de pensamiento original, al creador y al científico. El intelectual mediocre se preocupa por empañar la reputación ajena para que la suya parezca menos grave. Si encuentran oportunidad de ensuciar la imagen o ante la falta del prójimo, aprovechan para acrecentar la falta, aumentándola, adornándola, haciéndola pasar la verdad por mentira. El sendero de la gloria. El hombre mediocre tiene apetito urgente por la gloria. No entiende que la gloria sin esfuerzo y tiempo es efímera y insignificante. El hombre mediocre es vano y para saciarla se va empujando la obtención del empleo expectante en el Estado. Los mediocres son triunfadores accidentales, no merecedores. Estos no saben que la gloria toma su tiempo, es póstuma a veces. La gloria de los mediocres es falaz y por ellos se disipa, es efímera. Por el contrario, la gloria del hombre virtuoso es duradera, muchas veces eterna, porque es fruto del trabajo de toda una vida, del esfuerzo, del trabajo constante, diario. El hombre mediocre busca la gloria inmediata. Capítulo 3. Los valores morales. La moral del tartufo es sinónimo de hipocresía y falsedad. Amordaza la dignidad, es desleal, ambiguo, adulador, difamador, mediocre, envidioso. No tiene valor para la justicia. Si es juez, emite sentencias bilaterales y ambiguas por incapacidad de responsabilizarse de sus juicios. El hombre honesto orienta su vida a un ideal de perfección, bajo hábitos consolidados, pero no basta para ser virtuoso. El mediocre tiene miedo a la opinión pública, olvida que no hay perfección sin esfuerzo. Los tránsfugas de la honestidad no saben simular sin ideales, encubren el vicio, aluden el delito, tienen un leve sentido moral, son deshonestos, son pobres de espíritu, son ineptitud constante, no les permite adaptarse a la sociedad. Función social de la virtud es activa, es variada, en derecho encoraje a las prácticas rutinarias que libren de la infamia y de la cárcel. Ser honesto implica aceptar las convenciones corrientes, ser virtuoso implica a pasar como enemigo de toda moral. La evolución de las virtudes depende de todos los factores morales e intelectuales, la pequeña virtud y el talento moral. La bondad lleva hacia la virtud. Al ser bueno, ganas algo de santidad. Ser bueno es la moral de los pequeños virtuosos. Está bien perdonar una vez y ser injusto, no perdonar ninguno. Enseñar a perdonar y no ofender son virtudes usuales, frecuentes y cotidianas. Sirve para distinguir al bueno de mediocre y al diferenciar el buen sentido del sentido común. Si un hombre pierde su reputación de honesto, pierde su virtuosidad. El ingenio moral, la santidad, los ingenios morales son los santos de la humanidad. Toda santidad es excesiva, desbordante, obsesionada, obediente. Se es santo por temperamento y no por cálculo. La santidad cree o renueva la extensión o desarrolla de los sentimientos sociales y morales. Capítulo 4. Los caracteres mediocres. Hombres y sombras. La sombra es incapaz de crecer en sí misma y ver con objetividad el mundo. Nos habla que las sombras son producto de la duda y de la hipocresía, capaz de crear historias manipuladas con fines de hacerse un nombre y crear un éxito producto de la dependencia de otras personas, como por ejemplo, usando capacidades ajenas. En tanto,
El hombre es como cristal que siempre se mantiene en su propia forma. Quiere decir que sostiene una idea valiéndose de su propia originalidad. La domesticación de los mediocres. La mediocridad es una constante domesticación venida de la sociedad. Nos habla que los hombres dignos resisten las tentaciones, las sombras respaldan. Si observan que hay energías que estorban, las eliminarán para confundirse mejor. La vanidad. Lo que nutre a la sombra y la transforma en vanidad son las exageradas opiniones ajenas, siempre dirigida a brillar en su medio los elogios del mérito. Es su estímulo para su simulación. La dignidad. Es una de las virtudes que le acerca al hombre y desecha a la sombra, donde a falta de dignidad no existe por ningún lado el sentimiento del honor. Una población sin dignidad es un pueblo esclavo. Capítulo 5. La envidia, la pasión de los mediocres. Efectivamente, la envidia es una adoración de los hombres por las sombras, del mérito, por la mediocridad. Es pasión traidora y propicia a las hipocresías. Como indica el autor Frasto, creyó que la envidia se confunde con el odio y nace de él, opinión ya enunciada por Aristóteles, su maestro. Darco abordó la cuestión preocupándose de establecer las diferencias entre las dos pasiones, como la envidia y el odio. Estos dos términos se parecen como sinónimos, pero necesariamente son conceptos diferentes. El odio puede hervir en los grandes corazones, puede ser justo y santo. Lo es muchas veces cuando quiere borrar la tiranía, la infamia, la indignidad. El cambio, la envidia, es de corazones pequeños. Psicología de los envidiosos. Como se conoce que la envidia, un culto involuntario del mérito, los envidiosos son a pesar suyo sus naturalezas sacerdotes. El propio Homero encarnó ya en Tércites al envidioso de los tiempos heroicos, como si sus lacras físicas fuesen exiguos para exponerlo al abandono eterno. Es un simple verso, no nos da la línea sombría de su moral, diciéndolo enemigo de Aquiles y de Ulises. Puede medirse por las excelencias de las personas que envidian. Finalmente, en resumen, el envidioso cree marchar al Calvario cuando observa que otros escalan la cumbre. Muere en el tormento de envidiar a que le ignora o desprecia, gusano que se arrastra sobre el zócalo de los estatuas. Los roedores de la gloria. En esta parte se puede indicar que el mediocre ignora esta admiración abierta. Muchas veces se resigna a aceptar el triunfo que desborda las restricciones de su envidia. Todo escritor mediocre es candidato a criticar. Su falta de inspiración le induce a rumiar el talento ajeno, empañándolo con especialidades que denuncian su irreparable utilidad. Al respecto, Pascal decía que los espíritus vulgares no encuentran diferencias entre los hombres. Se descubren más tipos originales a medida que se posee mayor ingenio. Una escena dantesca, su castigo. Efectivamente, el castigo de los envidiosos estaría en cubrirlos de favores para hacerles sentir que su envidia es recibida como un homenaje y no como un estiletazo. Entonces el envidioso es la única víctima de su propio veneno. La envidia la devora como el cáncer a la víscera, la ahoga como la hiedra a la encina. Por eso Poissy, en una tela admirable, pintó a este monstruo mordiéndose los brazos y sacudiendo la cabellera de serpientes que la amenazan sin cesar. Capítulo 6. La vejez niveladora. Las canas. Llenarse de canas es triste, ya que es un mensaje de la naturaleza de que el crepúsculo está cerca, y cuando decidimos sacarnos esas canas pensamos que con ello podremos alargar más nuestro tiempo. El cerebro, el corazón y todo el espíritu encanece. Volverse viejo es ser mediocre, ya que sufrimos de una regresión sistemática de vitalidad. Al principio, la vejez mediocriza, más tarde la decrepitud interioriza al viejo y ya mediocre. Esto es un simple corolario de lo que es la personalidad humana, ya que esta es una formación continua y no fija. Etapas de la decadencia. La personalidad humana es una formación continua, constituida por sobreposiciones sucesivas de la experiencia. En sus capas primitivas y fundamentales están las inclinaciones recibidas hereditariamente de nuestros antepasados, la mentalidad de la especie. En las capas medianas se encuentran las sugestiones educativas de la sociedad, la mentalidad social, y en las capas superiores florecen variaciones y perfeccionamientos recientes de cada uno de los rasgos personales que no son patrimonio colectivo. La mentalidad individual es como las formaciones geológicas, donde la sedimentación más antigua contiene fósiles y muy antiguos. Es así que todo hombre atraviesa este periodo donde más tarde la inteligencia entra en su ocaso decayendo con la edad, algo que el individuo ignora, ya que ningún viejo admite que su inteligencia haya disminuido. La bancarrota de los ingenuos. Aquí existen las diferencias que reviste a cada individuo y los que solo lograron adquirir una mentalidad social. Esta se reduce
conduce a la mentalidad de la especie, llegando al empobrecimiento. Por ejemplo, cuando leemos una segunda parte de un libro, recordamos que nunca segundas partes fueron buenas. El Kant crítico llegó a la convicción de que los tres grandes baluartes del misticismo, Dios, libertad e inmortalidad del alma, eran insostenibles ante la razón pura, pero Kant, envejecido, estigmático, encontró que estos tres fantasmas son postulados de la razón práctica. Psicología de la vejez. La sensibilidad y la pereza se apodera de los viejos, los cambios físicos y biológicos van apareciendo, la disolución de la vida intelectual y afectiva sigue ese curso fatal a medida que el hombre envejece, va asomándose el hombre infantil. Dentro de su psicología, todo viejo crece, que los jóvenes los desprecian y que solo desean suplantarlos, y por ello que los viejos los consideran muy inferiores a los de su tiempo. Esa es la psicología del hombre que envejece. Cada generación reniega a la que sigue y la explicación a ella es la existencia de los hábitos ya organizados. La virtud de la impotencia. Los viejos olvidan que fueron jóvenes y estos parecen ignorar que serán viejos. El camino es el mismo de la racionalidad a la mediocridad y esta a la enfermedad mental. Fauet nos dice que había pueblos donde los viejos gobernaban, donde no hay más ciencia que experiencia, ya que los viejos lo saben todo. Por ello, a los jóvenes originales se les cierra el acceso al gobierno hasta que la vejez los nivela en la juventud y se considera más peligroso las revoluciones. Fueron ejecutadas por ellos, el progreso es obra de minorías, ilustradas y atrevidas. Admiremos a los viejos por las superioridades que hayan poseído en la juventud. Capítulo 7. La mediocracia. El clima de la mediocridad, la historia, no conoce un solo caso en que los altos ideales trabajen por ritmo continuo. La evolución de una raza, hay horas de paligenesia y hay apatía con vigilias y sueños, días y noches primaveras y otoños en cuyo alternarse infinito se divide entre la continuidad y el tiempo. Las cosas del espíritu son despreciadas, no siendo propicio el clima. Sus motores son contados, no llegan a inquietar a las mediocracias y están proscritos dentro del país que mata a fuego lento sus ideales. Sin necesidad de desterrarlos, cada hombre queda preso entre mil sombras que lo rodean y lo paralizan. La patria. La patria está implícita en la soledad sentimental de una raza y no en la confabulación politicista que medran a su sombra. Cuando no tenemos patria, no hay sentimiento colectivo de nacionalidad, inconfundible con la mentira patriótica explotada en todos los países por los mercaderes y los militares. Solo es posible, en la medida que marca el ritmo, en los corazones para un noble perfeccionamiento y nunca para una innoble agresividad que hiere el mismo sentimiento de otras nacionalidades. La política de los parias, la política se degrada y convierte en profesión en los pueblos ideales. Los espíritus subalternos medran con torpes intrigas de antecámara en la bajada, sube por la raíz y se acorchan los traficantes. Las jornadas electorales se convierten en burros, enjuagues de mercenarios o en pugilatos de aventureros. Su justificación está a cargo de estos electores inocentes que van a la parodia como una fiesta. Los arquetipos de la mediocridad. Los arquetipos suelen interrumpir sus humillados silenciosos a través de inocuas pirotecnias verbales. El favoritismo es una esclavitud frente a centenares que lo acosan, ignoran el sentimiento de la justicia y el respeto del mérito. El verdadero justo resiste la tentación de no serlo, cuando en ello tiene un beneficio. El mediocre cede siempre. La aristocracia del mérito. En las castas aristocráticas hay críticas de mediocridad que se tornan en mediocracia. Los aristócratas buscan el privilegio para los mejores, pero al final terminan reservándose para los más ineptos. Es innegable la desigualdad en cada tiempo y lugar. Hay siempre hombres y sombras. Un régimen donde el mérito individual fuese estimado por sobre todas las cosas, entonces sería perfecto, ya que excluye cualquier influencia numérica o oligarquía sin intereses creados. Capítulo 8. Los forjadores ideales. El clima del ingenio, la desigualdad, es la fuerza y la esencia de toda selección. No hay dos lirios iguales, ni dos águilas, ni dos orugas, ni dos hombres. Todo lo que vive es insensatamente desigual. En cada primavera florecen unos árboles antes que otros, como si fueran preferidos por la naturaleza que sonríe al sol fecundamente. La generalidad es una coincidencia, surge como chispa luminosa en el punto donde se encuentran las más excelentes actitudes de un hombre y la necesidad social de aplicarlas al desempeño de una misión trascendental. El hombre extraordinario solo asciende a la generalidad si encuentra el clima propicio. La semilla majos necesita de la tierra más fecunda, la función reclama el órgano, el genio hace actuar lo que en su clima es potencial. La obra del genio no es fruto exclusivo de la inspiración y puede mirarse como
como un feliz accidente que tuerce el destino de la historia. Converge en ello infinidad de circunstancias y factores externos. Sarmiento. Sus pensamientos fueron tajos de luz en la penumbra de la barbarie americana, entraviendo la visión de cosas futuras. Pensaba en tan alto estilo que parecía tener como Sócrates algún demonio familiar que alucinara su inspiración. La palabra de Sarmiento parece bajar de un Sinaí proscrito en Chile. El hombre extraordinario encuadra por entonces su espíritu en el doble marco de la cordillera muda y del mar clamoroso. Los hombres y los pueblos viven acordándose cuando están en decadencia, de dónde vienen. Los hombres geniales y los pueblos fuertes solo necesitan saber dónde van. Amequino. La vasta obra de Amequino en nuestro continente y en nuestra época tiene los caracteres de un fenómeno natural, porque un hombre en Luján da por juntar huesos de fósiles y los baraja entre sus dedos como un naipe compuesto con millares de siglos, y acaba por pedir a esos mudos testigos la historia de la tierra de la vida, del hombre como si oblara por predestinación o fatalidad. La obra de Amequino es una dura diferencia, una gran variedad paleontológica. Sería absurdo decir que la genialidad es infalible, no existiendo verdades imperfectibles. 100 rectificaciones podrán hacerse en la obra de Amequino, y muy especialmente en su hipótesis sobre el sitio del origen de la especie humana. La moral del genio. La moralidad para consigo mismo es la negación del genio. Por ella se descubren los desequilibrados, los estilistas y los simuladores. El genio ignora las artes del encalamiento y la industria de la prosperidad material en la ciencia. Busca la verdad tal como la concibe. Ese afán le basta para vivir. Los santos de la moral idealista no hacen milagros, realizan magnas obras, consiguen supremas bellezas e investigan profundas verdades. Mientras existen corazones que alienten el afán de la perfección, serán conmovidos por todo lo que revela la fe en un ideal, por canto de los poetas, por el gesto de los seres, por la virtud de los santos, por la doctrina de los sabios, por la filosofía de los pensadores. Gracias, esto fue el resumen del hombre mediocre, escrito por el autor José Inge Nieves.